adentro de él hay agua y hay iones, principalmente el ion potasio dentro del célula. Y pues el citoesqueleto, ¿no? Que dijimos que da la forma, ¿no? Por ejemplo, los hepatocitos tienen forma de hexagonal, tiene 6 lados. La célula de Lito, mira, parece una pirámide, el glóbulo rojo es un círculo. Esta célula de Kupffer, que es un macrófago, mira su forma alargada. Entonces, cada célula tiene forma distinta de acuerdo a sus citoesqueletos. Veamos a la membrana plasmática. Ella es la frontera que divide a la célula del medio externo. Todas las células tienen membrana celular. Todas. Ya su composición varía de acuerdo a cada célula. Divide entonces al medio intra del extra. Pero ¿qué es lo que sí guardan en común todas las membranas de todas las células? La composición por lípidos, proteínas y glúcidos. La mayoría de la membrana está compuesta por fosfolípidos. Acá se ve de color rojo con 2 patitas amarillas. Todo eso es fosfolípidos. Tiene un ácido graso, perdón, 2 ácidos grasos y un alcohol glicerol. También tenemos las proteínas, mira. Pueden ser de 2 tipos. Las proteínas que no atraviesan toda la membrana son las proteínas periféricas. Por ejemplo, la proteína G. Y las que atraviesan toda la membrana, que son las proteínas integrales de la membrana. Pueden ser compuertas por donde entra el sodio, por algo. Y tenemos otras proteínas que tienen esta forma de alfa hélice, con un dominio externo e interno, pero además también podemos tener glucoproteínas, o sea, proteínas unidas a glúcidos. Por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no? Hay glucoproteínas para dar los grupos sanguíneos, son proteínas de membrana. Me había olvidado mencionar que dentro de la membrana también, además de los fosfolípidos, tenemos el colesterol, ¿ya? Entonces, las sustancias que sean liposolubles van a atravesar por estas membranas cubiertas de fosfolípidos. Y lo que no sea liposoluble entrará en el espacio entre célula y célula o a través de canales membranosos proteicos. El modelo que se estudia de nuestra membrana plasmática es el mosaico fluido. Porque pues vemos varios componentes, ¿no? Lípidos, proteínas, glúcidos ahí. Y fluido porque hay movimiento en la misma membrana. Mira, los fosfolípidos pueden moverse de manera lateral, rotar encima de ellos mismos. El colesterol, ¿no? Puede moverse de una capa hacia la otra capa, pero la importancia del colesterol en la membrana es que le aporta rigidez. Si bien es cierto, la membrana es fluida, pero la parte de rigidez se la da el colesterol. Otra característica de los fosfolípidos es que cuando tú los sumerges en un entorno acuoso van a adquirir cierta forma. Cuando está en contacto con el agua, las cabecitas que son hidrofílicas se van a unir a la zona de las cabezas, y las colas, que son de ácidos grasos, son hidrofóbicas, entonces no van a ir en contacto con el agua. Y esta es la disposición, entonces, porque es una bicapa, no es una sola capa, son 2 capas. Para el medio intracelular, las cabezas tocan al agua intracelular. Y para el medio extracelular, que también es agua,
zona del agua. O sea, hidrofílico y las colitas son hidrofóbicas y se forma una membrana de fosfolípido. Bien, vamos a ver entonces qué lípidos conforman a la membrana. Hay tres tipos. Los fosfolípidos, tienen un alcohol, que a veces suele ser el glicerol, con un fosfato, que no lo tiene este ni este, y dos ácidos grasos. Entonces, esto forma un fosfolípido. Un ejemplo es la fosfatidilcolina. Entonces, esto puede ser una fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. Un ejemplo en la uva. Dependerá del alcohol al que se haya unido. Muy bien, esta región que es hidrofílica se llama también región polar hidrofílica. Y esta región, que son las patitas que se van hacia el centro, son las colitas apolares también, ¿ya? O colas de ácidos grasos. El otro fosfolípido de membrana son los glucolípidos, o sea, ahora le agregamos un azúcar a estos ácidos grasos, ya no ni fosfato ni alcohol, sino galactosa. Entonces es un glucolípido. Y otra forma es el propio colesterol, ¿no? Tiene su región esteroidea, que también es hidrofóbica y se encuentra metida acá entre las patitas de los ácidos grasos de la membrana celular. Aquí tienes ejemplos, mira. Fosfolípidos, o sea, tiene un fósforo y tiene un alcohol y tiene dos ácidos grasos. Ejemplo, la esfingomielina. Ejemplo, la fosfatidilcolina, la fosfatidilglicerina, fosfatidiletonuramina y fosfatidilinositol. Son ejemplos de fosfolípidos. ¿Qué los diferencia? En que algunos dice este libro, creo que es el boro o el lano, y algunos están para la hoja externa, o sea, hacia el líquido extracelular acá, y hay otros que están en contacto con el líquido intracelular. Por ejemplo, estas tres, su hojita su cabecita polar hidrofílica va hacia la hoja interna y las otras van hacia la hoja externa de la célula, hacia el medio extracelular. Ahí tienes una clasificación ahora de los lípidos. Los fosfolípidos ya los mencionamos, ya sabes cuál es su diferencia, uno está hacia la hoja interna y otros hacia la hoja externa, ¿no? Tienen un fósforo y un glicerol. Tienes otra que tiene una cabeza con una sustancia amídica o amidada, pero también es un fosfolípido, la esfingomielina. Importante esta esfingomielina de la membrana. Cuando hay destrucción celular y no se puede eliminar este fosfolípido, se da una enfermedad, ¿ya? Se da una enfermedad. Ya lo vamos a mencionar. Acá, la enfermedad del Tay-Sachs es la acumulación de grupos esfingolípidos asociados a la enfermedad del Tay-Sachs. Se acumula esta esfingomielina. ¿Por qué se acumula? Porque la célula, dentro de ella, de las células macrofágicas, tienen una organela que se llama el lisosoma. Y cuando el lisosoma está enfermo, no puede digerir a este esfingolípido y se empieza a acumular en el cerebro de los niños y les da la enfermedad de Tay-Sachs. Bien, entonces tenemos los fosfolípidos. También tenemos, dijimos, los glucolípidos. Ellos tienen un azúcar, galactosa, no sé, algún glúcido. Ahí tienes a los cerebrósidos, a los gangliósidos, por ejemplo.
¿ya? Entonces, glucoesfingolípidos, esfingomielina pueden tener esos acúmulos anormales. Y los no polares, o sea, los hidrofóbicos, porque estos son los las porciones que van hacia el líquido, ¿no? Hidrofílicos. Ellos son hidrofóbicos, ácidos grasos y los ésteres de colesterol. Muy bien. Entonces ya sabes que existen fosfolípidos, glucolípidos, cereblócidos, gangliósidos, sulfatados y el colesterol propiamente dicho, que son los ésteres de colesterol, ¿ya? Incrementan el paso del líquido, mejorando la estabilidad, le dan rigidez, ¿ya? Por eso controlan la fluidez de la membrana. Ahí está, mira, colesterol y estos que son los fosfolípidos. Lo más abundante en la membrana de la célula eucariota es el fosfolípido, pero también tenemos proteínas. Dijimos que había las que atraviesan toda la membrana, proteína integral, o las que estaban en una sola capa, que son las periféricas. Entonces, las proteínas integrales que atraviesan toda la membrana tienen distintas formas. Hay algunas que pueden ser globulares, reciben una señal. Hay algunas que pueden ser con un conducto, un poro adentro, para que transiten sustancias. Hay otras que pueden tener forma de alfa hélice. Son todas ellas proteínas de membrana. Ejemplo, una proteína que sea un receptor de una señal, una proteína que sea un canal para que ingrese el sodio, una proteína que se activa secundariamente después que se activa la proteína G, para que dé señales intracelulares, y otras las alfa hélices. Vean, acá tenemos unas proteínas integrales, ejemplos estas de acá, que son la proteína G, que se van a unir, a la proteína G. Esta es una proteína integral alfa hélice. Mira, tiene todos estos dominios, ¿no? Desde las partes externas e internas, desde el 1 hasta el 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 hélices ahí que están dando vueltas. Estas proteínas alfa hélices, se pueden unir a la proteína G, o sea, ella recepciona la señal y la transmite a la proteína G, que es periférica. La proteína G se desdobla de ella y va y hace la señal correspondiente dentro de la célula. Para darte un ejemplo de proteína, ¿no? Acá tienes, mira, una alfa hélice unida a una proteína G que tiene 3 porciones. La porción alfa se desdobla de la proteína G periférica, que a su vez estuvo unida a una proteína transmembrana que a su vez fue activada por una sustancia, por ejemplo una hormona de la sangre, que le está dando una señal a esta proteína. Entonces, esta alfa hélice va proteína periférica y activa, por ejemplo, a una proteína transmembrana globular, que es la desmilatociclasa. Y esta desmilatociclasa esta desmilatociclasa convierte la AMP en AMP cíclico, y esto genera reacciones de fosforilación para actividades, movimiento de moléculas, traducción de genes, lo que necesita esa célula en ese momento. Acá tienes un ejemplo real. Por ejemplo, la liberación de una hormona, por ejemplo, no sé, el cortisol, el estrógeno. Llega la hormona que activa la liberación de estas sustancias. Por ejemplo, la ACTH. La ACTH hará que liberes cortisol. Pero bueno, vean, llega la señal a la proteína transmembrana
Esto hace que se desacople la porción alfa, que active el adenilato ciclasa, que es una proteína también transmembrana, que es parte de la membrana, hace que el ATP se convierta en AMP cíclico, y eso hace, este AMP cíclico hace que la combinasa A, que está inactiva, se vuelva activa, y eso hace que haya fosforilación de las proteínas. Se va a formar LDL dentro de esta célula, y este colesterol que está aquí contenido en esta vesícula va a ir a la mitocondria. En esta mitocondria ella contiene unas enzimas, es una organela. Esa enzima va a hacer que a través de ciertas reacciones y en conjunto con el retículo endoplasmático libere una hormona que va a ir al torrente de la sangre. Entonces mira cómo una proteína permitió que tú liberes una sustancia de la sangre a través de un receptor hormonal proteico, proteína transmembrana, proteína periférica y proteína transmembrana. Y esta tiene función de receptor, esta de mensajera y esta de enzima. Tres funciones de proteínas de membrana. Tres funciones diferentes. También podemos tener lipoproteínas, o sea, proteínas con porciones lipídicas. Dice, el contenido proteínico de las membranas varía desde al menos 20% en la mielina. Esta mielina es la que recubre el axón de la membrana de las neuronas para la propagación del impulso nervioso. Salta de acá a acá, de acá a acá. Esa es la función de la mielina. Y dice que hasta un contenido proteico de más del 60% acá en la membrana de los hepatocitos. Entonces, la cantidad de proteínas en una célula varía, en algunas menos, en otras más. Bien, ¿por qué? Porque los hepatocitos están repletos de receptores, dice, para el metabolismo, desintoxicación, receptores de insulina también, para el ingreso del azúcar y la formación de glucosa. Muy bien, entonces aprovechemos esta imagen para que vean que dentro de las células también podemos tener inclusiones lipídicas, o sea, bolitas de grasa. Son parte también, no son organelas, son inclusiones, están dentro de las células eucariotas. Acá en un mismo ambiente, mira cómo conviven el hígado, el hepatocito, vemos su núcleo, su retículo endoplasmático, y vemos también inclusiones, ¿no? Aparato de Golgi. Mira la célula de hito. Su principal función es producir vitamina A, pero también almacena lípidos. Esa es su función. Glucoproteínas de membrana, o sea, azúcar y proteínas. Entonces, acá tenemos una proteína que ves acá de color morado, pero tiene azúcares adosados a la proteína, por eso se llama glucoproteína. Esta proteína se llama glucoforina. Y de la forma como se una con los azúcares, que vamos a llamar si es esto, o A o B. Se llama antígeno porque el sistema inmunológico puede detectarlo como una molécula extraña y atacarla. Por eso le llaman antígeno. Pero es una glucoproteína. Mira, son diferentes. La glucoforina es igual para todas. Pero esto, por ejemplo, acá tiene glucosa en verde, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y fructosa. Acá no. Acá tiene glucosa, galactosa, hasta acá son iguales, hasta acá. Aquí ya no. Hasta acá, todo esto.
Todos estos son iguales, miren. De aquí para abajo. Pero aquí varía en algo. Porque el grupo A tiene N-acetilgalactosamina, acá en color verde, una más. Perdón, esta es glucosamina y esta es galactosamina y esta tiene otra galactosa. Si tus glucoproteínas de tus glóbulos rojos tienen esto, eres grupo B. Si las glucoproteínas de tu glóbulo rojo tienen esta conformación glicoproteica, eres grupo A. Y si no tienes esto extra, que es la N-acetilgalactosamina o la galactosa, entonces eres antígeno o grupo O. Ejemplo entonces. Si yo soy grupo O, ¿qué función le podemos dar a esta glucoproteína de membrana? Los grupos sanguíneos. Por ejemplo, el O es el donante universal. ¿Por qué? Porque como él no tiene este verde ni este amarillo, él puede donarle a él y a él. No se altera. Por eso es el donante universal. Pero el A no le puede donar al O porque él tiene esta N-acetilgalactosamina que él no tiene. Entonces, los linfocitos lo detectan como una molécula extraña y atacan a ese glóbulo. Si eres O y te transfundo B de la misma forma. Entonces, el O es el donante universal. O sea, él le puede donar a cualquiera, pero no, solo puede recibir del O, nadie más que del O. El A puede recibir del A, pero también puede recibir del O, no hay problema. Pero no puede recibir del B. El B puede recibir del O y puede recibir del B, pero no puede recibir del A. Y los que son grupo AB, que son más raros que puede haber, pero existen, ellos pueden recibir del O, pueden recibir del A y pueden recibir del B. Pero ellos nunca le podrían donar a uno. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces, has visto que las proteínas pueden ser integrales o periféricas. ¿Qué funciones cumplen en esa membrana las proteínas? Señalamiento intracelular, o sea, se une y desencadena señales de regulación. Por ejemplo, van al ADN para que esa célula crezca de tamaño, van y le dicen que produzca proteínas, hormonas, están involucradas en el transporte de sustancias. Mira, las proteínas de membrana pueden ser poros abiertos, o sea, conductos. Pueden ser transportadores de solutos de sodio, por eso se llama el transporte de sustancias. Pueden servir como moléculas de adhesión. Los tejidos están formados por epitelios. Una célula está al costado de la otra y al costado de la otra. Y se unen entre ellas a través de uniones intercelulares, que son proteínas de membrana. Si se pierde esas proteínas, un ejemplo en la piel está la caderina, une célula epitelial con célula epitelial de la piel. Es una proteína integral de membrana, porque la atraviesa todo. Las periféricas actúan como sitios receptores para anticuerpos, hormonas, neurotransmisores y también pueden tener acción enzimática. Muy bien, funciones de la membrana celular. Mira, acá hay una membrana de un glóbulo rojo. Tenemos a veces las proteínas glucoforinas que están unidas a glúcidos para dar el grupo sanguíneo. Tenemos otras proteínas llamadas el dímero de banda 3 para el glóbulo rojo. Estas dímero de banda 3, así le han puesto, se une con el complejo anquidina, acá está anquidina y banda 4.2. ¿Cuál es la importancia? Que luego esta proteína transmembrana que se une con esta proteína que está aquí adentro en el citoplasma, se va a anclar a esta otra proteína que parece una trenza de cabello que se llama las espectrinas.
formadas por las bandas alfa y beta. ¿De qué me sirve saber eso? Algunos seres humanos nacen con alteraciones genéticas para producir la banda 3, para producir la anquirina o la espectrina y generan glóbulos rojos deformes. Ejemplo de enfermedad, la esferocitosis hereditaria. Tienen mutaciones de la molécula de anquirina, no se ancla bien y cuando pasa por los capilares se deforma y ya no tiene esta forma bicóncava, sino como de un balón de fútbol. Por eso se llama esferocitosis. La membrana es importante porque si la membrana se rompe hay permeabilidad. Ingresa agua dentro de la célula, ¿ya? Muy bien, entonces aíslan el contenido de la célula, permite que haya gradientes de concentración, afuera más, adentro menos, o afuera más, o adentro más y afuera menos. Y cuando se abre un canal proteico, entonces hay movimiento por gradiente de concentración. Permite uniones entre células para formar los epitelios, captan hormonas y generan reacciones enzimáticas y bioquímicas. Ahora veamos, dejemos a la membrana y vamos al citoplasma. Dentro del citoplasma tenemos orgánulos, son pequeñitos, y los organelos que son pequeños y los orgánulos. Tenemos también en el citoplasma el citoesqueleto, ¿ya? De microtúbulos y filamentos. Y las inclusiones, como por ejemplo el glucógeno en el hepatocito, o como por ejemplo los lípidos, como por ejemplo en el adipocito, en la célula del hito o en el hepatocito, como ya vimos hace un rato. Dentro de este citoplasma también tenemos moléculas iónicas llamadas sodio, potasio, fosfato, bicarbonato, etc. Bien, vayamos de adentro hacia afuera. Veamos el núcleo de la célula. Solo está presente en las células procariotas, no en las eucariotas. La célula del gato es eucariota, tiene núcleo. La del perro es eucariota, la del humano es eucariota. La de la planta, del vegetal es eucariota, tiene núcleo. Y dentro de ese núcleo está contenido el ADN. El núcleo no es esférico y cerrado. Tiene una membrana de fosfolípidos y tiene orificios, o sea, es poroso, para que por ahí salga y entre el ADN, el ARN, y los ribosomas. Repito, el núcleo no es una esfera cerrada, tiene poros, para que por allí puedan salir, por ejemplo, los ribosomas, que se van a adherir al retículo endoplasmático rugoso. Por ahí también sale el ARN mensajero para la traducción de proteínas, ¿ya? Contiene el ADN dentro de él, que está envuelto, el ADN está envuelto en histonas. Y cuando lo ven en el microscopio se ve así. Eso se llama ADN compactado, se llama cromatina. La cromatina es el ADN envuelto en histonas, ahí compactado, así como esto. ADN se envuelve como un carrete de hilo en esta proteína, que terminan juntándose así cada vez más, de a 3, de a 6, y forman la cromatina, y que luego cuando se compacta al máximo ya se ven como cromosomas. Eso solamente lo vamos a visualizar cuando haya división celular,
Pero si no hay mitosis o no hay meiosis, nunca vamos a ver los cromosomas, solo cuando hay división celular. Si no, el ADN está así, como eucromatina o heterocromatina. ¿Cuál es la diferencia? Que la eucromatina tiene partes desenrolladas. Esas partes desenrolladas de DNA libre es la que se va a copiar a ARN, que se llama transcripción. La transcripción es copiar el DNA a una molécula parecida que se llama ARN. En cambio, la heterocromatina está tan enrollada, mira, que no hay espacios para hacer transcripción. Entonces es la cromatina más compactante. Estas zonas están activas. Acá ahorita no necesito transferir genes de este cromosoma. De esta parte sí. Más tarde quizás de esta parte sí. Y esta parte estará más heterocromatina y esta estará más eucromatina para hacer transcripción del ADN. Porque necesito producir la proteína llamada insulina, por ejemplo. La insulina es una proteína, tiene una codificación genética desde el DNA. Entonces, eso está dentro del núcleo de la célula. Almacenamiento y uso del genoma. Tenemos 22 cromosomas autosómicos y 2 sexuales en las células. Este ADN está normalmente así, en heterocromatina o eucromatina. Como vemos acá, mira. Heterocromatina, eucromatina. Estas partes están generando transcripción, acá todavía no. Quizás más tarde acá y acá se cierra. Porque estamos produciendo proteínas de distintos tipos según la necesidad de la célula. El primer paso es copiar la adenina, citosina, timina, guanina a adenina, uracilo, ¿no? Que es el uracilo, el característico del ARN. Este ARN que se forma acá en el núcleo como copia, por eso se llama transcripción, se copia el DNA, no podemos sacar el DNA del núcleo jamás, pero lo copiamos en ARN. Este es un ARN todavía, un pre-ARN, todavía está inmaduro. Hay que quitar las partes de los intrones, que son DNA sin información genética, para unirlas con los exones, que son las partes donde está la codificación genética. Y luego ya como ARN mensajero maduro sale para generar la traducción con los ribosomas y la formación de proteínas. Ejemplo, la insulina. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son unas unidades hechas de ARN también. Tienen dos porciones. Una porción grande que se llama la 60S y una porción pequeña que se llama la 40S, y en conjunto forman el ribosoma 80S. En cambio, las bacterias procariotas tienen ribosoma 70S. Estos ribosomas se forman en el nucleolo de la célula, en el nucleolo. Empiezan a formarse estas proteínas ribosomales. Dice, se sintetizan en el citoplasma y pasan al nucleolo. Ya en el nucleolo se empiezan a unir, a formar estas subunidades. Estas subunidades ribosomales salen al citoplasma y se ensamblan. Entonces, en el nucleolo aquí empieza, ¿no?, esta producción de unidades de ribosomas que van a salir al citoplasma para unirse así y luego ir al retículo endoplasmático rugoso para hacer la traducción. ¿Por qué se llama traducción? Porque de un idioma de purinas, adenina, timina, citosina, uracilo, lo van a convertir a un idioma de aminoácidos. Estás traduciendo el chino al inglés. De purinas a aminoácidos y sale y forma leucina, metionina, leucina, triptófano, alanina, y formas una proteína, insulina, por ejemplo. Para que formaras la insulina, el DNA se copió a RNA mensajero, de RNA mensajero se fue a
la traducción en los ribosomas, ¿ya? Entonces, en el nucleolo se forman el ARN mensajero también, que va a ser la estructura que forma a estos ribosomas, ¿ya? A estas subunidades compuestas de RNA ribosoma. El retículo endoplasmático. Ya nos vamos del núcleo del nucleolo y nos vamos al retículo endoplasmático rugoso. Es rugoso porque tiene la presencia de ribosomas, ¿ya? Acá podemos ver al ribosoma y vean cómo está adherido al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, mira, viene esta secuencia que se está formando desde el ARN mensajero. Este es el RNA mensajero. No se ve acá, no dibujado acá está, el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, mira, acá está el retículo endoplasmático rugoso y aquí está el RNA mensajero y los ribosomas. Acá ocurre la traducción. Este RNA mensajero va a empezar a convertirse en aminoácidos que se unen y empieza a formar la proteína. Las proteínas pueden ser lineales, pueden doblarse en sí mismas, proteínas primarias, secundarias, las terciarias y las cuaternarias. Entonces, una vez que se forma esa proteína, hemos hecho la traducción en el retículo endoplasmático rugoso. Después dentro pueden suscitarse ciertas situaciones. Por ejemplo, la proteína que tengo que formar, por dar un ejemplo, vamos a imaginar que este es el glóbulo rojo y quiero formar mi proteína de membrana para el grupo sanguíneo. Son glucoproteínas. Entonces le adhiero los carbohidratos y eso se llama glicosilación de las proteínas. Y corto, ¿no?, en los extremos donde corresponde y sale una glucoproteína. No necesariamente tiene que ser glucoproteína. Puedo también solo formar proteína sola, ¿no? O puedo hacer lipoproteínas. Pero hay que adosarle a esa proteína formada lípidos, ¿ya? Entonces el retículo endoplasmático rugoso se asocia con los ribosomas, donde se sintetizan y modifican las proteínas. Intervienen en la traducción junto con los ribosomas del ARN mensajero hacia proteínas, ¿ya? También participan en las modificaciones químicas, glucosilación y también la síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático rugoso, entonces, ahí vemos una microfotografía electrónica en una visión 2D. Acá está el núcleo, mira, acá está la heterocromatina, la eukromatina, tenemos los poros, y aquí el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas adheridos a él. Entonces, inicia la síntesis de proteína, almacena proteínas dentro de ese saquito del retículo, inicia, no termina, inicia la glicosilación, ya que ella va a terminar en el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso. El liso no tiene ribosomas, ¿ya? Son túbulos anastomosados, sin ribosomas. Estos de aquí van a contener proteínas enzimáticas que cumplen funciones distintas. Por ejemplo, en el hígado, ¿no? El hígado tiene núcleo, sí. El hígado tiene retículo endoplasmático rugoso, sí. El hígado tiene retículo endoplasmático liso, el hepatocito, sí. Ahí lo que va a hacer el hígado en este ejemplo es detoxificar sustancias que vienen de los alimentos, por ejemplo, ¿ya? Y tienen enzimas para el metabolismo del glucógeno y lípido. Entonces, en este retículo hay enzimas para formar fosfolípidos, glucolípidos, ¿no? Unen el azúcar con la grasa.
detoxificación celular de medicamentos, etc. Y plegamiento de proteínas. O sea, la proteína que se ha formado puede doblarse en sí misma y formar proteínas terciarias. Muy bien, acá tienes un ejemplo de retículo endoplasmático liso. Por ejemplo, este es el músculo esquelético del bíceps. Y este es el músculo del corazón. Tienen una forma especial, mira. Esto verde es su membrana celular que se llama sarcolemma. Y esto de aquí morado es su núcleo de la célula. Metido en él, embebido como una célula especial, están las fibras musculares dentro de esa célula porque es un miocito. Pero también tiene mitocondrias y mira, también tiene retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de las células musculares del corazón o de los músculos esqueléticos, también tiene otra función el liso, aparte de que ayuda a la formación de lípidos, de fosfolípidos, glucolípidos, es que va a presentar zonas de reserva de calcio. Aquí adentro está guardado el calcio. Aquí adentro está guardado el calcio. Solo se libera hacia el músculo cuando vamos a hacer la contracción. Para eso también sirve el retículo liso. Los peroxisomas. Los peroxisomas se forman del desprendimiento del retículo endoplasmático liso. Dentro de él está formado obviamente por una membrana de fosfolípidos, vean, y va a tener estos peroxisomas unas enzimas importantes, oxidasas, catalasas, vean. Estas oxidasas pueden generar esta molécula que se llama peróxido de hidrógeno adentro de ellas. Este O2 puede ser en algunos casos tóxico para la célula cuando está con otro sustrato, purinas, ácidos grasos, qué sé yo. Entonces, estas oxidasas lo van a convertir a peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno es altamente tóxico para la célula. Entonces, estos peroxisomas que hemos dicho que suelen haber entre 400 peroxisomas en una célula eucariotal, a través de esta enzima catalasa van a convertir a este peroxisoma en agua y oxígeno. Agua, y has producido agua metabólica. Entonces, esa es la función, ¿ya? Generar la producción de peróxido de hidrógeno y devolverlo en agua. El peróxido de hidrógeno es muy oxidante. Otra enzima oxidasa que se encuentra en grandes cantidades en los peroxisomas para oxidar muchas sustancias que de lo contrario serían venenosas para la célula. Entonces, este oxígeno lo va a oxidar a estas sustancias que pueden ser dañinas, pero forma pues ese peróxido de hidrógeno. Entonces ya me liberé de esto, de estos sustratos tóxicos, ya me liberé, pero he formado peróxido de hidrógeno, ¿no? Porque tienen este radical de 2 protones de hidrógeno. Lo atrapé con el oxígeno y ahora formé pero este peróxido de hidrógeno lo puedo convertir en algo bueno, en agua más oxígeno. Entonces ahí tienes otra función del oxígeno. El oxígeno no solamente tiene la función de hacer la vía aeróbica de la respiración en el ciclo de Krebs, también el oxígeno tiene que ingresar para eliminar sustratos tóxicos a través de la oxidación, formar este peróxido de hidrógeno, llevarse a este hidrogenión y luego con la catalasa convertirlo en agua y oxígeno. Eso es sano para la célula, no le va a pasar.
Esa es la función de los peroxisomas. El aparato de Golgi, donde ya aprendimos que hay núcleo, retículo endoplasmático rugoso, después viene el retículo endoplasmático liso y después viene el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por unas cisternas aplanadas, pueden ir de 5 a 8, de 4 a 8, también se les llama ictiosomas. Y siempre están dilatados, miren, las partes de los extremos, porque por ahí está liberando, ¿no?, esa sustancia que puede ser una vesícula con proteínas. Tiene dos caras este aparato de Golgi, la cara cis y la cara trans. Entonces vamos a tener cisterna cis, las que tienen el núcleo, reciben todas las proteínas más inmaduras, y la cara trans, que es la que ya libera la sustancia madura. Estas proteínas o glucoproteínas, lipoproteínas que se están formando, van a pasar a seguir madurando aquí en el aparato de Golgi. Le quitarán un aminoácido, lo doblarán más, todo lo que necesite esa sustancia. Y luego finalmente va a donde tiene que ir. Si es una sustancia de almacenaje, se quedará en una vesícula. Si es que es una sustancia que necesita ir al lisosoma, irá al lisosoma. Si es una sustancia que necesita ir a la proteína, a la membrana, para ser excretada, pues saldrá como una secreción. Entonces, mira, la vía de movimiento para el aparato de Golgi puede ser de salida o puede ser de entrada también. ¿Por qué? Porque estoy reciclando pues esta proteína. El lisosoma produce la lisis de esta sustancia y la ingresa dentro de él y lo desdobla en otros productos. Si esto me sirve, lo puedo regresar a través del aparato de Golgi, y el aparato de Golgi le forma una vesícula y se queda ahí como una vesícula de reciclaje y se queda ahí esperando para volver a ser excretada en el momento que sea necesario, ¿ya? Entonces, mira, el aparato de Golgi codifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para su transporte hacia otros órganos o transporte dentro de la misma célula o hacia la secreción extracelular. Muy bien. ¿Qué ocurre también entonces en este aparato de Golgi? Glucosilación, o sea, continuamos el proceso de colocar azúcar a las proteínas. Formar glucolípidos, esfingomielina, por ejemplo, ¿no? Ya vimos cómo están formados esos fosfolípidos de membrana. ¿Qué más? Puede llevar los productos a los lisosomas, puede generar vesículas, se desprenden de vesículas que almacenan. Por ejemplo, la insulina está almacenada en vesículas, y cuando tú comes azúcar, esas vesículas se unen a la membrana, porque es membrana de fosfolípidos, y la célula beta libera la insulina que está guardadita, almacenada en esas vesículas. Otro ejemplo, las vesículas de acetilcolina en las neuronas. Está almacenada en unas vesículas, acá, la acetilcolina. Y cuando llega el impulso nervioso, esas vesículas salen y lo libera a la acetilcolina. Por eso dice de almacenamiento. Vesículas externas, otras son para secretar directamente hacia el torrente de la sangre, ¿ya? Entonces, ahí ves los caminos que toma. Puede ir directo a la secreción, puede formar vesículas de almacenamiento, puede llevarlo al lisosoma para que lo destruya y luego forme vesículas también de almacenamiento. 4, 5, puede llevar sustancias no solo a la membrana basal, sino a la membrana lateral de la célula, o a la membrana basal que está en contacto con los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera.
lisosomas. Bien. Así como los peroxisomas presentaban oxidasas y catalasas, los lisosomas presentan enzimas que son hidrolasas, mira. Entonces, ¿qué son las hidrolasas? Rompen las uniones de los fosfolípidos, son fosfatasas. Tiene peptidasas para romper péptidos, aminoácidos, proteasas para romper proteínas, lipasas, glucosidasas, o sea, glúcidos unidos entre ellos. Rompen todo. Por ejemplo, vamos a ver en un momento. Entonces, los lisosomas son el órgano digestivo. Entra, por ejemplo, vean aquí. No necesito ya esta proteína. Empiezo la ingestión. Lo uno aquí a este endosoma. Y este endosoma temprano, que puede unirse con otras sustancias, forma el endosoma tardío, y él va y se une al lisosoma, y el lisosoma digiere pues, esas sustancias que contiene ahí ese endosoma. Acá también se puede ver, miren. Esto es un lisosoma. Dice que hay un promedio de 300 lisosomas en cada célula eucariota. El lisosoma tiene enzimas, miren. Nucleasas para destruir el ADN, el núcleo de la célula. Fosfatasas para destruir fosfolípidos. Lipasas, glucosidasas, proteasas, y también tiene canales de hidrógeno para que ingrese hidrógeno y genere un ambiente ácido. Tiene proteínas de transporte para que ingresen los ácidos nucleicos. Lo que pasa es que las células mueren. Cuando una célula muere, hay que eliminar su ADN, su ARN, ¿no? Entonces esos entran acá al lisosoma. Esa célula que está muriendo también tiene fosfolípidos, citoesqueleto, proteínas. Todo eso entra al lisosoma. ¿De quién? Por ejemplo, de un macrófago. Y el macrófago tiene bastantes lisosomas y ahí lo va a destruir. Eso es el lisosoma. La fagocitosis en los lisosomas puede ser por autofagia. Imagínate que mi mitocondria ya está viejita y necesita morir. Esa mitocondria está hecha de membrana de fosfolípidos, enzimas, proteínas, que hacen glúcidos. Y a través de la autofagia, mira cómo le rodea el reticulo, parte del reticulo endoplasmático rugoso, y va aquí, y el lisosoma lo digiere con estas enzimas. Otra forma es que yo haya fagocitado, por ejemplo, alguna sustancia proteica que ya no me sirve, una proteína de membrana, una proteína receptora que ya no la necesito, la ingiero hacia el endosoma, temprano, primero tardío, luego se une con el lisosoma y se digiere. Y la otra es no productos míos, sino fagocitosis, ¿ya? Bacterias que están ahí, que están hechas de fosfolípidos, proteínas, glucolípidos, péptidos, glucanos, pasan a formar parte del endosoma y luego del lisosoma y se llama fagolisosoma. Y ese lisosoma destruye la bacteria. Los endosomas, dice, son compartimentos limitados que participan en los mecanismos de endocitosis, ¿no? Para tragar sustancias y llevarlas a veces al lisosoma, cuya función principal es clasificar las proteínas que les son enviadas por las vesículas y redirigirlas a diferentes compartimentos. Pueden llevarla al aparato de Golgi, pueden dejarlo como una vesícula de almacenamiento o pueden unirse al lisosoma para que lo fagocite y lo degrade. Ya está. Las mitocondrias tienen muchas
muchas funciones. Las mitocondrias almacenan calcio. Las mitocondrias realizan la respiración celular a través del ciclo de Krebs. Esta es la mitocondria y este es el citoplasma de la mitocondria. En su citoplasma se da el ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs. La acetilcolina se transforma en FAT, y este FAT es el que genera la gran cantidad de ATPs a nivel de la membrana mitocondrial. Entonces la mitocondria tiene como función generar ATP, la moneda energética de la célula, síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Eso se dio gracias a la producción de FAT-H2, que va a ir a una lanzadera donde va a generar la producción de una enzima que es la ATP sintasa, que ella es la que produce esta gran cantidad de hasta 32 ATPs en su ciclo de Krebs. Entonces en el citoplasma produce 2 ATP la mitocondria, pero en su membrana plasmática produce 32 ATPs. La glicólisis no tiene nada que ver con la mitocondria, eso ocurre en el citoplasma de la célula. Bien, esa es la mitocondria, tiene 2 membranas. Dicen que tiene ADN también la mitocondria, ¿ya? Tiene ADN y tiene proteínas enzimáticas, almacena calcio, realiza la respiración celular. Dicen que son bacterias que se quedaron a vivir para siempre dentro de las células y hicieron esa convivencia eterna. Bueno, esto ya terminé, no lo voy a ver. Las mitocondrias también intervienen en otra cosa, en la muerte celular programada. Mira, tenemos muerte celular intrínseca que nace de la misma célula porque ya envejeció, y una extrínseca que no vamos a ver ahora, como las mediadas por el factor de necrosis tumoral. El que inicia la mitocondria, ¿no? Porque hay una lesión, una pérdida no sé, se daña el DNA por rayos ultravioletas, hay pérdida de factores de crecimiento, mal plegamiento de proteínas, la causa que fuera. Eso activa a unas proteínas BCL2 que van a activar a la mitocondria para que produzca citocromo C. Este citocromo C que sale al citoplasma, que es producida por la mitocondria, esta enzima, va a hacer que las caspasas se activen. Y estas caspasas lo que van a hacer es activar nucleasas, fragmentan el núcleo. ¿Qué más? Rotura del citoesqueleto de la célula. Y empiezan a formarse estos cuerpos apoptóticos que van a ser finalmente fagocitados por el macrófago, ¿ya? Y van a ser destruidos dentro del lisosoma de este macrófago. Pero ¿quién fue la determinante? La mitocondria. Por eso la mitocondria también tiene esa función de muerte celular apoptótica programada. También tenemos otra cosa que son las inclusiones. Algunas células tienen inclusiones, por ejemplo el hígado almacena glucógeno, el hígado almacena hemosiderina, que es hierro, son inclusiones. El hepatocito también tiene gotas lipídicas. Las células del hito tienen gotas lipídicas. El adipocito de la grasa tiene una gran gota lipídica. Son inclusiones, productos de la actividad metabólica, ¿ya? Entonces el glucógeno se almacena a corto plazo en forma de un polímero ramificado en el hígado, en el sistema muscular y también en el tejido adiposo, ¿ya? Y las gotas lipídicas son formas esterificadas de ácidos grasos de alto contenido energético. Tienes enfermedades que seguramente mañana vamos a conversar cuando hay acúmulos de esas sustancias lipídicas paucheras.
El citoesqueleto está conformado de las siguientes sustancias. Está conformado de microtúbulos, de filamentos intermedios y de filamentos de actina. Eso forman el citoesqueleto de las células, del hepatocito, del osteocito, de la plaqueta, de todo lo que, del glóbulo rojo. Esos microtúbulos, mira tú, son cánulos huecos, ¿no? Son largos y están formados por dos proteínas, las alfa y beta tubulinas, por eso caben dos colores. Tienen un diámetro de estos tubos de 20 a 25 nanómetros y vean, su fuente de energía es el GTP, a diferencia de la actina, que su fuente de energía para la contracción, por ejemplo, es el ATP. ¿Dónde ubicamos a estos microtúbulos? Por ejemplo, los encontramos en los cilios de la vía respiratoria. Los cilios están hechos de microtúbulos. ¿Dónde más? En el uso mitótico, cuando la célula va a realizar mitosis, los centriolos empiezan a unirse junto con los microtúbulos para formar el andamio o el uso mitótico donde se van a pegar las cromátides hermanas o los cromosomas, ¿no? Esos andamios están hechos de microtúbulos. Bien, esos son los microtúbulos. Junto con los filamentos de actina intermedios forman el citoesqueleto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Los microtúbulos, dice, forman vías para el transporte de vesículas, también forman parte del uso mitótico en la meiosis o la mitosis, movimiento de cilios, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Veamos ahora a los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios no usan una energía, están hechas de fibras trenzadas y pueden llegar a tener un diámetro. Estos son huecos, estos no son huecos, este tampoco es hueco, está trenzado. Muy bien, pueden llegar a tener un diámetro de 8 a 10 nanómetros, ¿ya? Lo conforman diversas proteínas intermedias. ¿Qué más? Ubicación. Se extienden a través del citoplasma, en los desmosomas y hemidesmosomas de las paredes celulares. Muy bien. Y en los núcleos están justo debajo de la membrana nuclear. Los últimos, la actina. La actina sí usa energía, usa el ATP, mira, es la más fina de todas, ¿no? Y usa monómeros de actina G. Acá son actinas, acá son proteínas PM y aquí son alfa y beta tubulinas. ¿Dónde los podemos encontrar esto? En las microvellosidades. Microvellosidades. ¿Quiénes tienen microvellosidades? El intestino, la tuba de la trompa de falopio de la mujer para mover al óvulo. Muy bien. Están bien concentrados debajo de la membrana plasmática, a diferencia del otro que es del núcleo. Forman parte de elementos contráctiles de los músculos. Ya vimos que la célula muscular tiene actina y miosina, ¿no? Y esa actina es la que genera con la miosina la contracción muscular. Muy bien, y una última función de la actina es que cuando ya hay la telofase de la mitosis forman el anillo contráctil, estrangulan a la célula para que se separen dos en el momento de la telofase. Muy bien. Ahí están los filamentos. Ahí tenemos
distrofias musculares, distrofina y proteínas. La distrofina muscular de Duchenne o distrofia muscular de Becker están asociadas a mutaciones que afectan la expresión de la distrofina, distrofia muscular de... Entonces, la distrofina es una molécula que también forma parte del citoesqueleto de los músculos, ¿no? Y algunos niños tienen genéticamente mala producción de esta proteína del citoesqueleto, entonces les produce distrofia muscular, ya no pueden caminar, ¿no? Empiezan a quedar en silla de ruedas porque los músculos no tienen buen citoesqueleto, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí tienen los órganos los organelas que hemos estudiado. ¿Cuál es su función, grosso modo, del libro del Rosa y Zoología? Y las enfermedades que podrían estar asociadas si yo tuviera falla de alguna de esas organelas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una alteración en los lisosomas que digieren las moléculas, voy a tener acúmulo de proteínas o sustancias tóxicas, como dije, la enfermedad de Tay Sachs. Y así, entonces lo revisan proteosomas. No hemos hablado de los proteosomas, pero degradan proteínas. Son como unos tubos por donde ingresan las proteínas, se unen a una porción de estos proteosomas y lo destruyen. Han sucedido que cuando los proteosomas se enferman, unas proteínas llamadas beta-lipoproteínas no se pueden eliminar del cerebro y se acumulan. Y el acúmulo de esa beta-lipoproteína genera la enfermedad del Alzheimer. Por dar un ejemplo. Listo, creo que eso es todo para esta vez.